tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:08. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 si nos escuchas de FM, si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para abrir la semana con el tema demostraciones de afecto en los hombres. Gracias, Claudia. Y bueno, pues esto quisimos dedicarle un poco a este tema del hombre que generalmente no tratamos mucho por acá, porque, bueno, pues porque es el mes del padre, ¿no es cierto? Estamos ya avanzadito junio, algo aventajadito junio. Entonces, bueno, pues quisimos abrirle este espacio que generalmente cuando hablamos de estas cuestiones de género, en las diferencias que de hecho existen entre hombres y mujeres, y bueno, a veces mencionamos algunas de estas situaciones que, si bien se saben enmarcar muy claramente y señalar muy claramente algunos momentos o algunas acciones que se asumen y que quizás fueron en determinado momento de la historia, en efecto, una injusticia dirigida hacia un género en específico hacia la mujer, hemos comentado que hay muchas cuestiones a propósito de la exigencia social hacia el hombre, las expectativas de la sociedad hacia el hombre, que pueden significar también injusticias muy, muy importantes, y aún así son pasadas por alto de una manera impresionante, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la cuestión de la guerra, ¿no? Cómo esto ha pasado absolutamente de noche en lo que refiere a alguna cuestión de discriminación por género, ¿no? Simplemente se habla de que la guerra, pues en general es una cosa triste, es una cosa mala, pero jamás he escuchado que se utilice como estandarte de una guerra de género, ¿no? Lo hacen porque somos hombres y entonces valemos menos que las mujeres y por eso nos avientan a esto, ¿no? Lo cual en efecto lamentablemente tiene ese significado, ¿no? Y bueno, pues si quisieran quejarse, podrían quejarse de eso. Cuando hablamos de las demostraciones de afecto en los hombres, entre los hombres, creo que estamos ante otra de esas circunstancias un tanto escabrosas, porque socialmente se exige al hombre un cierto carácter, una cierta actitud que podríamos poner en contraste con la mujer un tanto más fría. Y sin embargo, en la medida en que ha ido modificándose la sociedad, las distintas civilizaciones, y se ha llegado como a esta llamada equidad entre hombres y mujeres, también se le van exigiendo otras cosas que aluden más a sus aspectos femeninos, pero de una forma absurda, porque se deja muy poco espacio, ¿no? Se deja muy poco espacio para que un hombre verdaderamente pueda como explayarse en esa área. ¿Por qué? Porque sobre todo en lo que concierne a las formas de afecto que puede tener hacia otro hombre, esto por lo general es muy señalado. Porque lo vamos reconociendo como si fuera un rasgo femenino, este tipo de muestras de afecto. Fíjese cómo dentro de nuestra sociedad el que dos hombres se abracen o bueno, simplemente desde que se saluden de beso, ¿no? Como lo podríamos hacer con una mujer, uno podría señalarlo como, bueno, eso está mal, ¿no? Eso no debería de ser, o que se abracen. Los abrazos de los hombres son como de palmadita de 1, 2, 3 y nos separamos, porque no vaya a ser que los demás puedan llegar a pensar que somos homosexuales, o que yo me sienta incómodo con esa cercanía, y que también va de la mano con cómo, aunque ya seamos de tal o de cual generación más nueva, se nos va hablando
con cierta reserva de cómo los hombres se pueden manifestar en sus afectos, de cómo nos puede dar gusto ver a alguien o no nos puede dar gusto, en cómo los hombres desde que somos pequeñitos y si somos mimados está esta advertencia, no, ay hombre, no lo estés abrazando tanto, no le estés tratando de tal forma, lo vas a hacer maricón, ¿no? Como si esto fuera justamente lo que va decidiendo el género de digamos la elección sexual de cada persona, como si justamente si a los hombres se nos permitiera manifestar este tipo de afectos fuera como esta forma en la que uno podría manejar una desviación o podría manifestarse de una manera distinta. Y es muy triste realmente porque por un lado se va diciendo que los hombres tienen que comportarse de cual o de tal forma y que la masculinidad y cómo un hombre se muestra viril. Y por otro lado, bueno, hay una quejadera de que nunca me manifiesta sus afectos, no me dice que me quiere, es muy frío con los niños. Pero del otro lado está eso de lo cual se teme, ¿no? Porque ¿qué pasa también con un hombre que es muy cercano con los niños? Bueno, todos andan prestando focos rojos. Es una cosa muy interesante, Gaby, en algún momento se hizo que un hombre lleva a sus hijas al parque y lo denuncian por pedofilia. Y la gente lo arresta, hace un arresto ciudadano en el parque, porque cómo iba a estar un hombre con unas niñitas, seguramente no eran suyas. El hombre pasó un viacrucis hasta que, bueno, se demostró que fueron sus hijas. Por ahí le voy a contar un poquito más de esta historia, pero vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Es el 333 822 32 08 para que nos haga llegar sus participaciones. Y antes del bloque comercial le estaba hablando un poquito de algo que sucedió en los Estados Unidos no hace mucho tiempo. Un hombre lleva a sus hijas al parque, ¿no? Parecería un escenario muy normal, ¿no? Una cosa muy, muy, muy normal. Lleva a sus hijas al parque, se queda con la carriola, se queda esperándolas en la silla, las niñas van, se le acercan, les da unos besos, las abraza, se siguen a los columpios, y un comando de feministas se acerca con la ayuda de un hombre y lo someten a la mitad del parque, con sus niñas pegando de gritos, porque parecía como que lo estaban asaltando, con una acusación de que era un pedófilo y de que seguramente se había robado a esas niñas. Esto fue un caso muy, muy, muy sonado, no voy a mencionar nombres ni voy a mencionar estados, pero ya tiene algunas pistas para que usted pueda darse una investigadita por internet si quiere saber más al respecto. A este hombre lo someten a golpes, llaman a la policía, hacen un arresto ciudadano. Imagínese la escena para las pequeñitas, ¿no? Mientras estaban atrapando a su padre por este terrible delito de llevarlas al parque, lo golpean entre unas mujeres y un hombre, llaman a la policía, llega la policía y uno podría decir, bueno, y ahí llegó el orden, ¿no? Llegó la policía y lo subieron a la patrulla, lo esposaron y se lo llevaron detenido. El hombre pasó aproximadamente más de un día en lo que se libraba de culpa de haber llevado a sus hijas al parque. Y bueno, pues fue una situación indignante, ya que se comprobó que era su padre, porque imagínese, ¿no? Toda la investigación que se tuvo que hacer al respecto, ya que se demostró que él era su padre, pues los liberan. La niña, una de las niñas quedó severamente traumatizada por el evento, tuvo que asistir a algunas terapias, porque la niña se levantaba en la noche aterrorizada pensando que alguien estaba robándosela, porque las personas que sometieron a sus padres se llevaron a las niñas. Vale. Se llevaron a las niñas, y este hombre por supuesto que hizo una contrademanda contra estas personas, ¿no? Porque estas personas no nada más fue con que lo hayan sometido, sino que lo demandaron, o sea, levantaron un caso legal contra él. Y este hombre se defiende. Después de mucho tiempo, el hombre sale victorioso de su demanda y les hace ver su mala suerte a estas personas, ¿no? Y aparte, esto era un grupo de feministas en específico que iban intentando hacer esta justicia social, y pues ese día le tocó a ese padre amoroso.
Esto, más que como una anécdota medio morbosa de lo que le sucedió a una persona y del dineral que les costó a estas personas por quererse hacer las heroínas, y de la humillación pública que sufrieron todos, porque a final de cuentas hizo una cosa de noticias, nos va dando una idea de más o menos cuál es el pensamiento general de por qué un hombre trae dos niñas al parque, ¿no? ¿Por qué se les está acercando? Yo no, como que lo último que se le ocurre es porque es su padre. ¿Cuántas cosas se van haciendo alrededor del cuidado de los niños en donde los hombres vamos quedando totalmente excluidos? Porque se nos acaba viendo como si fuéramos unos depredadores. ¿Cuántos maestros de preescolar ha visto usted, por ejemplo? ¿Cuántos cuidadores ha visto en las guarderías, ¿no? Que sean hombres? No, no existe. ¿Por qué? Porque está esta fantasía de que los hombres somos alguna máquina violadora de niños y de jovencitas en donde no se nos puede tener esta confianza. ¿Por qué? Una vez más, por esta idea de cómo los hombres tendríamos que vivir y expresar nuestros afectos. Y el hombre que se ve más recatado, el hombre que se ve más neutralizado en esta parte de sus afectos, es justamente esa persona que se vive como más segura para estar cerca de los demás, para estar cerca de los niños, para estar cerca de compañeros de trabajo, de compañeras de trabajo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que se haga algún tipo de demostración de afecto, se va teniendo esta duda como si fuera algo peligroso. Y esto entre tantas cosas, no porque sea lo único que va sucediendo. Pero fíjese cómo está tan metido en nuestra cultura y a un nivel que va trascendiendo los países, en donde este tipo de cosas pues simplemente se acaban viendo mal. Ya nada más desde eso, como le decía. ¿Cuántos maestros de preescolar ha visto usted? Y ahora pregúntese, ¿usted se sentiría cómodo llevando a su hija o a su hijo a un kinder donde el maestro fuera hombre, ¿no? Donde su cuidador fuera hombre? Realmente se debe de poner en un aprieto, porque si solamente son mujeres es porque así es como se va haciendo esa selección de personal. Y esto nos va llevando, una vez más, a esta pregunta. ¿Cómo le hacemos los hombres entonces para demostrar afecto? Porque si se acaba demostrando afecto hasta a los hijos, se acaba pensando como algo peligroso por los demás. Y esto va todavía más hacia los círculos familiares. Ya no hablemos de cierta discriminación de género en este tipo de oficios, sino cuántas veces se va, por ejemplo, hablando del cuidado de los hijos, en el que los hombres no debemos de entrar. Un hombre cambiando un pañal, no nada más porque sea una sociedad machista, sino porque le va a tocar sus partecitas, y eso es solamente cosa de mujeres, porque los hombres no vaya a ser que vayan a hacer algo malo. Claro. Tenemos aquí una participación vía WhatsApp. Te recuerdo el número celular es 333-822-3208. Nos dicen: hola, José Luis y Gaby. Hay muchos casos en que papás han violado a sus hijos. Todavía está escribiendo. Ahorita en un momentito más vemos qué más nos vas a compartir. Mía dice: pero qué trauma que cuando no sean pedófilos los arresten porque traen a sus hijos o nietos. Por supuesto. Además, bueno, esta es una situación que no excluye géneros. Es verdad, hay papás que han abusado sexualmente de sus hijos, papás y mamás que han abusado sexualmente de sus hijos. Si nos podemos saberlo estadísticamente, sí, puede que aparezca muy comúnmente, sobrepasen, digamos, los casos de hombres en contraste con los casos de mujeres, cosa que sí vemos con una lupa psicoanalítica, tendríamos también que sospechar de ella. ¿Por qué? Justamente por los roles del hombre y la mujer. Aquí tendríamos que pensar, y hay una diferencia entre el hombre y la mujer, sus roles son distintos. En general, si tú nos has escuchado en algunos otros programas, cuando hablamos de esta diferencia efectiva que hay entre el hombre y la mujer, hemos hablado de que el papel del hombre, el rol del hombre, por lo general predomina el aspecto activo, y en la mujer predomina el aspecto pasivo. No significa que alguno de ellos carezca del otro aspecto de la personalidad, simplemente que hay un predominio
del aspecto activo en el hombre como en la mujer de lo pasivo. Esto, así como esto que viene desde la diferencia genética, esto que nos viene desde la parte hormonal, esto que nos viene desde cómo se ha desarrollado la civilización desde los inicios de la civilización, sigue haciendo un eco y va a hacer un eco a nivel psíquico y deja este rastro, ¿no? Deja este como antecedente, que es lo que va marcando en gran medida la diferencia de roles entre hombre y mujer. Entonces, vamos a pensar en una relación sexual convencional y consensuada, ¿no?, entre dos personas. Uno podría pensar, por lo general se dice que el hombre le está haciendo el amor a la mujer, ¿no? No, digo, ya en todo este diálogo feminista, etcétera, pues sí se puede decir lo contrario, ¿no? Pero ¿por qué? Porque el papel del hombre es activo, en efecto, en la relación sexual, y es él quien lleva a cabo la penetración. Eso no significa que la mujer no esté de acuerdo o que la mujer no lo esté disfrutando. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, específicamente de hijos, podemos hablar de alguien que secuestra a un niño y lo viola, ¿no? Pero cuando hablamos de este abuso sexual en el campo, dentro de la familia, los roles son algo similares. Entonces, la nula participación de la madre, aunque las estadísticas, en efecto, por lo que se puede identificar concretamente, arrojan el resultado de que son más los hombres que abusan de sus hijos en contraste con las mujeres, aún ahí podríamos pensar, ¿y qué participación estaría teniendo la madre en ese contexto? Entonces, es verdad, sí existen esos casos, y justamente por eso es tan importante poder entender las diferencias entre el hombre y la mujer, entre los roles, para poder ver cómo verdaderamente ambos, hombre y mujer, participan de ciertos aspectos en la sociedad sin necesidad de volverse idénticos. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos más participaciones que nos están haciendo llegar por el WhatsApp. Les repito, el número es el 333-822-3208 y nos están diciendo por aquí: yo fui manoseada por mi abuelo paterno y mi mamá me dejaba ir con él con toda la confianza. Yo no tenía conciencia de lo que él me hacía. Después yo ya no quería ir con él. Algo me decía que lo que hacía no era correcto. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, esto es justamente de lo que estabas hablando tú, Gabriela, hace rato, ¿no? A los hombres se nos puede acabar identificando como agresores porque está esta idea de que el hombre es el que hace. Ay, disculpe usted el manotazo que escuchó. Acabo de terminar con la vida de un mosquito que estaba intentando pasarse de listo aquí en la cabina. Pero bueno, le decía, con los hombres se nos acaba identificando mucho más fácil como un agresor porque el hombre hace algo, ¿no? El hombre es el que va teniendo ese papel activo. Pero hay algo ahí muy importante que tú también estabas comentando, Gaby. ¿Cuál es el papel de las mujeres que están ahí alrededor, ¿no? Hay muchas más denuncias, evidentemente, con los hombres que pasan esa línea, pero nunca nos paramos a pensar en la complicidad de las personas que están alrededor y en la complicidad específicamente de la madre. Esto es una cosa terrible si lo pensáramos con más seriedad, porque vamos teniendo este caso de abusos sistematizados en donde el padre o el tío o una persona cercana constantemente abusaba de una persona en casa, y no nada más mujeres, sino también de los mismos hombres. Y los padres lo sabían, la madre lo sabía, pero ¿cómo voy a levantar yo la voz? Imagínate que vamos a tener que hacer, irnos de la casa y trabajar, ¿no? O buscar una alternativa de vida, o cómo voy a meter a tu padre a la cárcel, ¿no? Y qué va a pasar con tus hermanos y conmigo. Y ya ese nivel de complicidad es algo que vuelve todavía más traumatizante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no es como si nos robaran en la calle, ¿no? Uno podría decir, bueno, tomando un ejemplo de una situación traumática, nosotros vamos en la calle tomándonos un refresco muy a gusto, llega alguien, nos da unos golpes y unas patadas, nos quita nuestro dinero y nos deja ahí tirados todos adoloridos y con miedo porque no supimos ni cuándo ni por qué nos hicieron ese daño.
Y nos va a quedar ese trauma. ¿Por qué? Porque no hubo una explicación, porque no hubo algo que me avisara, me agarró destemplado, como dicen por ahí, ¿no? Es algo difícil de procesar para nuestro aparato psíquico. Pero ¿qué tan difícil piensa usted que sea procesar algo cuando yo sé que ellos saben, ¿no? Por ejemplo, cuando yo sé que el que me robó, vamos haciéndolo en esta misma analogía del robo, cuando yo sé que el que me robó es mi vecino, y después de eso todos los días salgo y lo veo y me saluda, ¿no? Y esto va a suceder más de una vez y yo tengo que seguir haciendo como que no me están haciendo daño. De repente llega un punto en el que hasta uno mismo se acaba preguntando, oye, ¿y no será que yo quiero que me roben? Porque no estoy haciendo nada y las personas están alrededor y no me dicen nada tampoco. ¿Será normal que me roben? Nada más vamos cambiando la palabra robar con abusar, ¿no? Los niños van teniendo un problema ahí súper difícil cuando van siendo víctimas de un abuso. ¿Por qué? Porque es un abuso desde el punto de vista en el que un adulto está ejerciendo su sexualidad con un niño que no está desarrollado y no está facultado todavía en este mundo de sexualidades adultos. Entonces, pero aún así, hay un placer al momento de los tocamientos. No va por este lado en el que de repente ya se quiere tomar como una elaboración posterior en donde el niño lo va viviendo con un asco y con un terror y todo lo demás, sino que en los niños está esta curiosidad. Y más tomando, por ejemplo, esto que nos están diciendo en la participación, el abuelo, ¿no? Pues, ¿será una muestra de afecto del abuelo? ¿Será que soy su preferido? ¿Será que, bueno, esto se siente bien, pero de alguna manera, ¿por qué lo tenemos que hacer en secreto? Esto va lastimando realmente el psiquismo de ese niño. ¿Por qué? Porque no es algo que se entienda directamente como un abuso. Y así como con lo del vecino, luego se acaba pensando, ¿no será que yo también me ponía muy, muy a la mano de esta persona que me estaba tocando? Yo también guardé silencio mucho tiempo. ¿Por qué no le dije a mis padres? ¿Y por qué mis padres no hicieron nada tal vez el día en que se los comenté? ¿Por qué seguimos viendo al abuelo? Porque no pasó de que, bueno, entonces ya no me dejaban ahí un tiempo solo, pero seguíamos haciendo todo y nos fuimos de vacaciones varias veces. ¿Qué sucedió ahí? Esto lo vuelve realmente una cosa muy, muy, muy difícil de elaborar por los niños. Y bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero solamente para, hacer un énfasis en esto, tomar un paréntesis, para que se vaya dando una idea de que no va por el lado de los hombres solamente. No es que el hombre sea este depredador que muchas veces vamos queriendo pensar, ¿no? Porque atrás de un hombre muchas veces hay una mujer en complicidad, una mujer que a veces hasta ofrece a las personitas para que se perpetúen estos abusos. Entonces, ahí vamos teniendo todavía más razones para generar estos prejuicios en que los hombres no deben demostrar sus afectos, porque un hombre que muestra sus afectos inmediatamente se acaba ligando con una situación de abuso, con una situación impura, con algo que no debería estar sucediendo. Y bueno, ¿y qué pasa con los hombres que genuinamente son afectuosos con las personas que están a su alrededor? Se va viviendo un tipo de estigmatización bastante grave. Sí, ahí pienso que el poder ser claro, nosotros mismos poder ser claros y sinceros, es verdaderamente como el punto crucial, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, a propósito, ahorita iba tomando desde estas diferencias de género y cómo se habla por lo general de una injusticia hacia la mujer, e iba mencionando algunas aparentes injusticias hacia el hombre, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Para empezar, el rol de femenino, al ser por lo general pasivo, es mucho más difícil de identificar, es mucho más difícil de denunciar, digamos, en contraste con el del hombre, ¿no? Esto por un lado. En segundo lugar, tenemos también por la misma, desde la diferencia anatómica, desde cómo es que se ha desarrollado las culturas desde los inicios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos como seres humanos como esta especie de reflejo, esta especie de necesidad de asumir que las mujeres son buenas por ser mujeres, simple y sencillamente así.
Entonces, esta persona va a ser buena o va a ser más amorosa o va a ser más cuidadosa, no va a golpear a los niños, simplemente porque es mujer ya tiene puntos extras. En muchos aspectos, así como en muchos otros aspectos, en muchos momentos de la historia, se les hizo a un lado inmediatamente, ¿no? Si es mujer no puede ser muy inteligente, ¿no? Un hombre va a ser más inteligente, va a ser más capaz. Pero en otros aspectos, en contraste, las mujeres inmediatamente adquieren puntos sin tener que hacer nada para conseguirlo. ¿Por qué existe esta necesidad de asumir que las mujeres son buenas, inocentes, víctimas en caso de que algo malo haya sucedido, etcétera, etcétera, etcétera? Si alguien ve a dos personas golpeadas en la calle, un hombre y una mujer, y tiene la iniciativa de detenerlo, seguro se le va a ir al hombre a golpes. Y quién sabe si la mujer lo está asaltando. De todas maneras, en automático ganamos las mujeres. En ese tipo de situaciones ya tienes puntos de gratis, digamos. Entonces, en estas circunstancias, el rol, digamos, la posibilidad de darnos cuenta de lo que está haciendo una mujer es mucho menor, porque necesitamos creernos esa fantasía, porque necesitamos creer que nuestra madre así es, como todos inicialmente. Dependimos muy especialmente de una mujer para nuestro cuidado. Está esa imagen idealizada de la mujer, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, esto le da ese estatus que ha sido a través de los años tanto el motivo para que tenga puntos, a veces sin merecerlo, en algunas áreas de la vida, como para que sea discriminada, a veces sin merecerlo, en otras áreas de la vida. Esto incluye todo lo que atañe a lo sexual. ¿En qué sentido? Una mamá que sigue bañando a su hijo aun cuando tiene 10 años, se le va a decir que es sobreprotectora, pero no que es una abusiva sexual. O un papá que mete a su hija a los 10 años a bañar, por supuesto que se le va a hablar de un abuso sexual. Ahí la cuestión es, en ambos casos es un abuso sexual. Aquí la cuestión no es que si las intenciones eran buenas o que si eran malas, que si es hombre, es mujer, pero es que como es el papá sí puede hacerlo, pero si fuera un desconocido no. Aquí la cuestión es que hay ciertas cosas que se pasan del límite que debería de existir, independientemente de si es familia, de si es a través de un hombre, de si es a través de una mujer, de si es a través de lo que sea. Cuando queremos verlo a través de esos lentes rosas y donde todo es dulzura y ternura, entonces es cuando estamos yéndonos por otro lado. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya tenemos aquí una réplica de la participación que leímos hace rato. Nos dice José Luis y Gaby, y lo que recuerdo más horroroso todavía era que el abuelo que abusaba de esta persona era exhibicionista, me lo hacía frente a otros niños. Odio a los beatos mojigatos, él era de la vela perpetua, de esos que amanecían en la primera misa de todos los días y de la adoración nocturna. Para mí esas personas que no salen del templo son de lo peor, las personas más malas, y la verdad jamás supe si mis papás se enteraron o no. Solo una ocasión le dije a una tía, hija del abuelo, y me dijo que yo era una mentirosa. Muchas gracias por tu participación. Esto es algo, por ejemplo, alrededor de lo que tú nos vas diciendo, ¿no? De sus hábitos religiosos. Esto es algo bastante común, ¿no? Es una cosa triste porque nos hace pensar en estereotipos de las personas, ¿no? Digamos que es casi por la misma situación en la que uno dice, mira, esa persona con tatuaje seguramente es una persona mala o de poca o que no le debería tener confianza, y luego vemos ahí campañas y campañas, ¿no? De no, los tatuajes no me hacen menos profesional. No es por los tatuajes, sino porque los tatuajes, hubo un momento en la historia en donde las personas que tenían tatuajes eran porque se los habían hecho en la cárcel. Ahorita ya hay una moda y ya van haciendo muchas cosas, y de todas maneras va hablando de un trato que le vamos dando a nuestro cuerpo y de un mensaje que estamos expresando alrededor de nuestra piel.
pero no porque eso nos haga menos profesionales o porque nos haga individuos peligrosos, pero ya nos hace pensar en estereotipos, como le decía. ¿Por qué? Porque entonces se va haciendo como un uso común, esto alrededor de lo que le decía de las cárceles, como también podríamos pensar en cierto tipo de individuos que frecuentan mucho estas actividades religiosas, y acá lo podríamos entender también desde el psicoanálisis como que mientras más represión se necesite, más grande es el deseo que se intenta reprimir. Cuando se vive tan cercano a ese tipo de ambientes, a veces como de represión, ¿no? o de ciertos hábitos compulsivos, no es lo mismo practicar una fe de una manera que estar en todos los eventos religiosos y casi darse hasta latigazos a veces, ¿no? Ahí nos va hablando justamente del deseo que se está intentando reprimir, o que simplemente no se puede reprimir y se acaba manifestando esto. Lo que tú nos dices alrededor de que si tus padres sabían o no sabían, esto, como lo dije en el bloque pasado, es algo bastante difícil de pensar, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que mis padres se estaban dando cuenta? Pero, pues es algo difícil. Salud. Es algo difícil de no darse cuenta, porque los niños empiezan a manifestar comportamientos que antes no tenían cuando empiezan a tener este tipo de acercamientos. Se nota que no les gusta ir con ciertas personas, o que a veces les gusta ir demasiado, y ahí no podemos dejar de lado que es una falta de atención de los padres, ¿no? Y es todavía peor si ellos no supieron, ¿no? ¿Cómo no supieron? ¿Cómo no se pudieron haber dado cuenta? Pero bueno, eso ya será tema para otra ocasión. También nos están diciendo acá, se nos desvió un poquito el tema de lo que estábamos hablando, de la manifestación de los afectos en los hombres. El día de mañana vamos a poder hablar un poquito más de esto, pero aún así me gusta mucho que nos estén haciendo llegar sus participaciones, porque a final de cuentas estamos acá para ustedes, para ir platicando un poquito de lo que ustedes nos quieran decir y aclarar dudas con nuestro punto de vista. Nos dicen acá también: hola Gaby y José Luis, tengo un amigo que tiene un papá que después de cierto tiempo dejó a su familia por otro hombre y me dice que le gustan los dos sexos. ¿Qué opinan ustedes? Esto también en algún momento lo llegamos a hablar alrededor de la homosexualidad. Se va teniendo se quiere tener esta nueva idea de que la homosexualidad es una elección, ¿no? De que uno elige ser o no ser, o desde antes, ¿no? Podríamos pensar en esta otra forma de quererlo expresar, en donde es algo genético, en donde es algo que sucede y simplemente uno nació así. Acá lo que le podríamos decir es que todo lo que tiene que ver con nuestra identidad sexual y nuestro comportamiento y nuestra personalidad y lo que somos como personas va de la mano de las experiencias que hayamos tenido en nuestra infancia, de cómo hayamos formado esa personalidad alrededor de nuestras identificaciones, alrededor de nuestros vínculos afectivos. Y si tú acá nos estás hablando de que el padre de esta persona se relacionó con otro hombre y dejó a su familia, también ahí nos podríamos dar una idea de cómo era la figura masculina con la cual este hombre se pudo haber identificado, o simplemente no pudo haberse identificado, en donde ahí, a través de ese conflicto, vamos a verlo manifestado también en una incapacidad de poder fijar su deseo en un solo sexo, y que ahora se viva como una bisexualidad. Esto, una vez más, no porque sea culpa de o porque haya sucedido, sino porque es el modelo de identificaciones que tuvo a la mano esta persona. Claro, a final de cuentas es algo que va con lo aprendido, y así como en las ocasiones en las que hablamos de la conciencia moral, de muchas otras cosas, decimos, no es lo que en la superficie se está transmitiendo, sino lo que en el trato, en la experiencia realmente se transmite a las otras personas, lo que verdaderamente se nos va a quedar, ¿no? Nosotros podemos decir de dientes para afuera muchas cosas, ¿no? Hablar de honestidad, hablar de justicia, etcétera, etcétera, pero eso no llega a un registro muy profundo, que digamos, como para establecer las bases de una persona que se está formando. Lo que llega verdaderamente es lo que con el trato te estoy transmitiendo. Lo mismo en tanto a roles, ¿no? No, pues es que era el papá, resulta que era homosexual o bisexual, qué sé yo, pero nunca lo supo el niño, ¿no? Se fue de casa con otro hombre, pero nunca le dijeron nada. Entonces, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Porque eso se transmite, no necesito decirlo explícitamente, ¿no? Lo mismo ocurre en muchos casos
en familias donde ha ocurrido, por ejemplo, generaciones y generaciones de familiares que se han quitado la vida, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero es que ¿cómo puede continuar este círculo si eso ha quedado totalmente escondido y se ha dicho que es por cuestión de enfermedades y se ha dicho una y otra cosa? ¿Por qué? Porque no es lo concreto únicamente lo que va formándonos, sino lo que en la experiencia, a través de la experiencia, vamos adquiriendo de la relación con otras personas. Y en general podríamos pensar que cuando hablamos de manifestaciones afectivas en hombres, que ya como comentaba José Luis, el día de mañana tendremos más oportunidad de profundizar en ello, podríamos pensar que en general, mientras no sea en un contexto muy específico, muy cerrado, digamos, en donde manifiesta un hombre sobre todo aquello que atañe a su deseo, no nada más al cariño, entonces es bastante perseguido. ¿Y en qué contextos esto puede llegar a ser permitido? Uno de los contextos donde puede llegar a ser permitido es dentro de la pareja, y digo puede porque a veces tampoco ahí es permitido, también ahí es visto como un cerdo, sinceramente. Pero, o en otro tipo de contextos como puede ser en bules, como puede ser a través que digamos que ya se ubica como un contexto un tanto podrido, entonces ahí sí cabe esa podredumbre. Pero podemos pensar en un montón de manifestaciones que efectivamente en alguna ocasión estaba viendo este chiste gráfico, ¿no? Y hablaba precisamente de la discriminación de géneros y decía, bueno, si de pronto una mujer llega y se te lanza y le da un beso a un hombre, pues entonces es una romántica y es esto y es lo otro, ¿no? Pero si un hombre lo hace, entonces es un acosador. O si una mujer qué sé yo, en la parada del camión se le queda viendo fijamente a un hombre, pues entonces lo está seduciendo y está siendo coqueta y está. Pero si un hombre hace eso, es un acosador. En fin, era una lista de cosas que donde verdaderamente vemos algo que lamentablemente ocurre, ¿no? Cualquier manifestación, especialmente, muy especialmente, a propósito del deseo, más allá del cariño, es tachado en los hombres. Normalmente decimos, no es cierto, a las mujeres se les persigue por eso y se dice que son mujeres de la mala vida, etcétera, etcétera. Y claro, porque se ubican dentro de ese contexto, pero un hombre realmente hay muchísimas cosas que tiene mucho más castigado a hacer que una mujer en lo que atañe a su deseo. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, muy especialmente a todos ustedes por sintonizarnos diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.